se abre la puerta a acusar de prevaricación al juez Peinado. Porque ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa es efectivamente un escrito de Fiscalía tremendo, extraordinario. Ahora diciendo, oiga, lo de Peinado es una fabulación. Y en el caso de Begoña Gómez, la Fiscalía pide absolver a la esposa del presidente y al resto de imputados porque no hay, dice, ninguna infracción penal, y acusa al juez Peinado de diseñar una confabulación para quitarle el pasaporte a Begoña Gómez. La Fiscalía sostiene que no hay delito, que todas las operaciones que describe el juez Peinado en su auto de conclusión del procedimiento no son delictivas y, por tanto, no hay autor de delitos. Por lo tanto, Begoña Gómez no debería ser acusada de delitos que no se cometieron. Yo creo que aquí es importante, Jesús, y esta, ya que pides claves, la clave es la reunión plenaria que va a tener la sección 23 de la Audiencia de Madrid el día 13, la semana próxima, donde se va a definir frente al recurso de apelación contra el auto del juez Peinado del 11 de abril, por el cual terminó la causa y decidió que se deben juzgar los delitos por ley de jurado, es decir, por un jurado popular. Esta resolución no es firme, y en base a esta resolución el juez tomó medidas cautelares, lo cual realmente no debería haber hecho, pero así lo hizo. Por ejemplo, retirada de pasaporte y exigencia de comparecencia de Begoña Gómez y Cristina Álvarez cada 15 días ante su propio juzgado, el 41 de Madrid. Entonces, el lunes, la sección 23, la presidenta Rosario Esteban, ha convocado un pleno de todos los magistrados. Hasta ahora los magistrados que resolvían eran 3, ahora van a ser 5. Y entre ellos hay un magistrado que simplemente quería apuntar, no tengo ningún cuestionamiento técnico de su valía, por supuesto, pero se llama Jesús Gómez Angulo y Rodríguez, y claro, él está rodeado de familiares que están vinculados al PP. Su hermano Juan Antonio, pues Gómez Angulo, ha sido concejal con Ana Botella, ha sido secretario de Estado de Deportes con José María Aznar, ha sido su hermano también diputado en la Asamblea de Madrid, su sobrina, la sobrina de Gómez Angulo, el magistrado, es concejal en el Ayuntamiento de Madrid. En otros términos, en fin, es un hombre que tiene una familia que está metida en el PP. Solo lo digo a los efectos de que la ciudadanía, nuestros telespectadores, lo sepan. Esos 5, entre los cuales está Gómez Angulo, van a resolver el lunes si Begoña Gómez se sienta en un banquillo de tribunal de jurados o no. Y te digo mi impresión sobre lo que puede pasar. Creo que hemos llegado a tan lejos, que no veo a la sección 23, a los magistrados Esteban, Sierra, Gómez Angulo, Ramón de Vergés de Ramón y Prat, resolver y tumbar la resolución básica del juez Peinado. Me da la impresión de que la van a ratificar, pueden recortar algunos de los delitos, pueden recortarlos, sí, pero básicamente van a ratificar. También me dicen, Jesús, y esto es una información, que a día de hoy, cuando entran los casos de jurado en la Audiencia de Madrid, se tarda como mínimo 9 meses en celebrar el juicio. Quiere decirse, con la calculadora en la mano, que si esto entra en el mes de septiembre en la Audiencia de Madrid, serán 9 meses a partir de septiembre. En otros términos, puede haber un gran juicio conjurado contra Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés, el empresario, antes de las elecciones generales. Depende. Ernesto, y te pido un titular sobre... Rigor, confabulación, falta de prudencia. Así describe la Fiscalía la actuación de Peinado y su decisión de retirarle el pasaporte a Begoña Gómez. En un escrito durísimo, la Fiscalía carga contra el juez y también contra la forma en la que ha llevado toda esta causa. Medida innecesaria, injustificada, inmotivada, desproporcionada y contraria a los fines propios de la ley. Es solo una parte de un escrito muy duro contra el magistrado, con el que ponen en duda su criterio para adoptar esa medida. Escaso rigor y mesura con que se ha adoptado la decisión. También cargan contra
contra él por haber insinuado que los agentes de policía podrían facilitar una posible fuga, algo que, según dicen, solo existe en la cabeza de Peinado. La confabulación que visualiza el instructor planteada sin mayor justificación. Además, les parece llamativo que en su auto el juez compre la hipótesis de que Gómez haya adquirido la nacionalidad de la República Dominicana, un bulo extendido por ciertos medios. Dato irreal propagado en ciertos medios y que parece que se le sigue dando carta de naturaleza. A eso hay que sumarle lo que consideran una acelerada fase del proceso para sentar a Begoña Gómez en el banquillo, lejos de cualquier prudencia y dejando sin responder algunas alegaciones. El informe de Fiscalía es durito. Ya digo que, menos llamar locura a todo esto, todo lo demás lo hace. A ver, el informe es duro, es claro y se queda corto, porque con Peinado todo se queda corto. Yo creo que habla de confabulación, es evidente. Dice que da carta de naturaleza, que ha intentado dar carta de naturaleza al bulo de que la mujer del presidente de gobierno tiene nacionalidad de la República Dominicana. Hay que recordar que este es un bulo más al que ha intentado dar carta de naturaleza el juez Peinado, porque en la querella inicial ya figuraba el bulo en que se le atribuía una empresa a la mujer, a Begoña Gómez, una empresa que era de otra Begoña Gómez, o sea que empezó con un bulo y con bulo sigue. Pero aparte de todos los calificativos que habéis mencionado, para mí hay otro que es muy importante, que es cuando menciona a Cristina Álvarez, dice, en el caso de Cristina Álvarez la resolución es injusta, que después de lo anterior, injusta puede parecer poca cosa, pero es que la definición de prevaricación en el artículo 404 del Código Penal por parte de un funcionario es la adopción de una resolución injusta a sabiendas. Yo creo que esa palabra está muy bien elegida por parte del Ministerio Fiscal y creo otra cosa, que es que cuando se resuelva por parte de Peinado el tema, la Fiscalía tiene la obligación de sacar la consecuencia y actuar, porque si consideran que esa resolución injusta ha sido adoptada a sabiendas, y yo creo que a sabiendas la habrá adoptado Peinado, porque aunque ha demostrado tener una ignorancia casi oceánica en muchos temas, en este entiendo que lo ha estudiado con mucho detalle, el Ministerio Fiscal debería sacar las consecuencias y actuar, porque cuando el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de la comisión de un delito, tiene que actuar de oficio. Yo confío en que se saquen todas las conclusiones de este demoledor informe del Ministerio Fiscal. Yo, si no tuviera miedo a que este señor me mandara un motorista, como se decía antes, o me mandara una patrulla y tal, me detuviera, diría que es un sinvergüenza. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pero telita, telita. Porque si te coges las acusaciones que pesan sobre Begoña Gómez, las que él articula, esos 3 delitos de los que se le acusa, y lo lees, no te lo puedes creer. No te lo puedes creer. Y ahora encima va a tener que pasar el suplicio de ser juzgada por un tribunal popular. A ver quién es el guapo que encuentra en Madrid un ciudadano o una ciudadana neutral capaz de juzgar a Begoña Gómez con los 2 años, con los 2 años de basura que se han volcado sobre su vida entera. Y cualquiera de los que estamos aquí leyendo con un poco de firmeza lo que dice este señor juez, nos daría vergüenza que alguien se atreva a pedirle 6 años de cárcel, que creo que son. Y al primero el que le debería dar vergüenza es a Feijóo, que lidera el partido que está en la acusación popular y que ha pasado de pedir 3 años, no, eso ha sido con el hermano, perdón, pero que pide directamente 6 años o no sé En cuántos. este caso Cioir que lidera. Perdón En por este la caso confusión. lidera Cioir. Eso es. Bueno, no, sí, pero está el PP en la acusación popular, ¿eh? O sea, que cuidado. Bueno, dicho esto, hay más elementos para el debate, porque hoy Díaz Ayuso, por lo de su pareja, siendo una presidenta autonómica, un cargo público, dice que hay una operación de... Y con cierta polémica, que me parece que la instrucción de este caso es polémica en sí, que yo sí veo un sesgo evidente en la mirada del juez, en el que no solo percibo ese sesgo, sino también, hablaba Irene de la parte un poco personal, una cierta crueldad, si me permitís la palabra, ¿no? Por lo menos o por ponerlo de otro lado, una falta absoluta de empatía y en algunos casos regodeo, ¿no? Porque digamos que la cuestión no es relacionada con Barrabés, pero sí con Begoña Gómez, de su pasaporte, de la visita, del viaje para la graduación de su hija. Bueno, yo creo que ahí hay, digamos, si no inquina, sí... bueno, ¿no? Un cierto gusto, me da la sensación de que no hay una frialdad en la instrucción. La propia instrucción ha ido cambiando en los objetivos que iba buscando. Yo también creo que serán finalmente absueltos, pero también creo que después de todo este procedimiento,
que sufren o que están pasando porque Begoña Gómez es la mujer del presidente y si no, no estaría pasando por todo esto, pues hay daños que no se pueden recuperar. Hay cosas que no hay forma de dar marcha atrás en el tiempo y ni ese empresario ni en general ella va a poder deshacerse en el imaginario de mucha gente como una persona de la que se han dicho muchas cosas, la mayor parte de ellas no comprobadas y no probadas con pruebas y que, bueno, pues después de mucho tiempo será absuelta porque no hay un delito. Fue conocerle y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un gobierno que intenta empatar de manera que a su electorado que se lo quiera comprar les valga. Si hablo, porque hablo y le defiendo. Si no, porque no. No sé qué decirle. No tiene contratos con la Comunidad de Madrid. No pisa instalaciones del gobierno autonómico para sus negocios. Ha hecho algo inédito. Y es que ha pedido por favor a la justicia que le investiguen todo, las cuentas, todo, por favor. Pero ya, ¿no? Que ya hablamos de más de 3 años. Bueno, lo ha pedido por favor después de que, por favor, su abogado intentara frenarlo en la causa, pero vamos. Se lo pidió por favor ayer, ¿no? Después. Sabe nada, 4 millones de euros en no sé cuántos años es una barbaridad. Y que no contrata con la administración pública, eso es una trampa. Contrata con el mayor proveedor de la administración pública. Es decir, es que eso no soluciona nada. Pero que tendría que explicar muy fácil. Si mi padre tiene que explicar 95.000 euros en 10 años, que me explique ese caballero dónde ha ganado 4 millones con una consultora, 2 máquinas de depilar y no sé qué más. Es decir, yo no lo entiendo, la verdad. Pero 6 meses sí, y se están oponiendo a darle... Oye, pero si no hay que dar permiso de nada. Yo con mi padre y yo no dimos ningún permiso para nuestro informe patrimonial. En 6 meses estaba, todo el mundo de España lo tenía abierto. Pero abierto, ¿eh? Porque tiene que ser el juez el que lo autorice. Bueno, pero es que aquí esto es un cachondeo, Cristo. Y la justicia no es para todos igual. Y la velocidad de las causas no van igual. Y esta persona está súper protegida. Súper protegida. Y no es una persona anónima. No, desde el primer día que la presidenta lo defendió, con la Comunidad de Madrid, el logo y todo esto aquí, ya no pasa a ser una persona anónima. Rita. A ver, ella dice, fue conocerle y, pues efectivamente fue conocerle y él pasó a engrosar 4,4 millones de euros de Quirón Prevención, mientras Quirón Prevención triplicaba la cifra de negocio que había tenido tradicionalmente con la Comunidad de Madrid. Desde luego, desde la frase fue conocerle a lo que hemos conocido en términos de datos, lo que hay es un triángulo entre Alberto González Amador, la entidad contratante, que es la comunidad, ¿No crees en las casualidades? Quirón Prevención, que se lleva, ojo, dice ella, no hay dinero público, es el 10% del presupuesto de la Comunidad de Madrid, es un pastizal. Tú sabes que la gente que está enamorada trabaja mejor, a lo mejor por eso facturó más. Un pastizal, ella dice, lleva trabajando lo mismo toda su vida. No, él vivía en un piso de 60 metros cuadrados en Barajas con su familia y ahora vive en un doble ático, millonario, ¿no? Pero doblemente millonario. Ha progresado. Cuya la segunda parte de ese ático aún no se sabe quién lo ha comprado. Lo ha comprado un empresario, no se sabe con qué dinero. Y de eso, pues hablamos de vez en cuando, pero no todo lo que deberíamos estar hablando, porque ella es la jefa de la comunidad que tiene esos presupuestos que finalmente llegan al bolsillo de su novio. Entonces, desde luego que hay una relación entre una cosa y la otra. Hay que recordarla que la esposa de un alto cargo de Quirón, claro, pues están investigados por comprar una empresa, ¿no? Por 500.000 euros, una empresa que no tenía ese valor. Dicen que es un supuesto soborno, ¿no? Eso o sea, una compensación de eso. Eso está en la causa gracias a la denuncia de Más Madrid que pedimos ampliar ¿Cómo sois los rojos? La investigación que se le estaba haciendo a él por fraude fiscal. Tiene sentido, si es un alto cargo, por eso es un ático. Claro. A ver, Chicote. Que para estar tan protegido, pues tiene 2 No está en la instrucción. Eso yo creo que debe investigarse y desde luego, como no creo en las casualidades, y no solo no creo en las casualidades, sino que afirmo hoy aquí que de las presuntas corruptelas de su novio, ella se beneficia porque vive en una casa pagada con ese dinero, tanto el que proviene del presunto fraude fiscal como el que proviene de las presuntas comisiones que el novio cobraba de la empresa Quirón. Están casados, entonces, ¿no? tú te beneficias de eso. De hecho, las parejas de las personas de responsabilidad con cargos públicos también tienen que rendir cuentas. Si yo no ingreso nada durante mucho tiempo, pero mi marido de repente tiene una cuenta gigantesca, la UCO o un juez puede investigarle porque, bueno, es mi marido. Pues de la misma manera, si su novio... Tú tendrás la culpa de lo que haga tu marido. La UCO, no, pero hay una diferencia claro, ahí. Si alguien quisiera investigarme a mí, si alguien dijera, yo le he dado un contrato a esta mujer y mirara mis cuentas y dijeran, aquí no hay nada, pero las de mi marido, si hubiera dinero, pues evidentemente Rita, esos datos tienen que analizarse también. Entonces tu marido pasa a ser persona expuesta claro que públicamente. Sí, pero también lo son las parejas. Pero él no. Sí, pero también lo son las parejas. No solo las personas casadas, también las parejas, digamos, de larga duración. No, pero no están catalogadas como PEP. Pero sobre todo, es que en lo y concreto... eso, amigos, es otra razón para permanecer solteros. Claro, no. Es que... Pero más allá del vínculo, vive en una casa que ha pagado él. Sí, mi opinión es que el día que se casara, esta persona pasaría a ser persona expuesta públicamente, catalogada así, y Hacienda y todo va por esa línea y quizás
pues bueno, pues se tienen más controladas esas personas por el tema del blanqueo de capitales. Yo desde que mi padre es político lo soy. Eres persona claro. puesta públicamente. Porque te has puesto tú. Y todos son problemas. Te has metido tú en el lío. Nadie te ha pedido que te metieras. Hombre, sí, hombre, sí. Está por seguro que yo no he elegido ser persona expuesta públicamente. Sí, tú has dado la cara por tu padre, que no me parece ni mal ni bien. Es lo que has decidido hacer, que me parece muy bien. No, pero eso es ponerme públicamente y lo otro es distinto. Claro, y la gente, y ahora ya te ve y dice, mira, el Ábalos joven. Mira, el pringao aquí. El Ábalos joven, sí. Después de un año. Recorriendo. Yo sé que esto es difícil explicarlo, pero al final el plan, para que la gente lo entienda, les está saliendo muy bien. Porque lo que están haciendo es, primero la UCO, después el juez, después el sustituto del juez, después, entre medias, el novio de Isabel Díaz Ayuso, y lo que están haciendo es que este caso nunca se va a juzgar antes de las próximas elecciones autonómicas. Y lo están consiguiendo. Ese es el resumen de todo. Ayuso, ahí lo ven. Pablo Iglesias, Pepe Apezarena. Operación de Estado contra él para hundirnos, lo tengo en mi cabeza. La operación de Estado. O sea, lo que es increíble es que la derecha es más lúcida que el PSOE en este caso, describiendo lo que hay. Claro que hay una pelea dentro del Estado. Y eso es además lo que sirve para entender dentro de la misma ecuación lo que representa el juez Peinado, que cuando Bolaños está diciendo muchos juristas se sienten avergonzados, lo que está diciendo Bolaños es que es un prevaricador, que es lo que piensa mucha gente, pero nadie se atreve a decirlo porque este señor te denuncia y te revientan. ¿Qué es lo que ocurre con esta batalla dentro del Estado? Que en esta batalla dentro del Estado está arrasando la derecha. ¿Qué significa Leire? Es la expresión del PSOE intentando defenderse con el comando Garrapata frente a un Estado que avanza y te gana en todos los ámbitos. A través de la prevaricación, evidentemente. A través de una UCO politizada, evidentemente, porque así funciona el poder. Igual que funciona el periodismo. Es como los bulos. ¿Qué pasa? ¿Que no hay bulos en el periodismo? ¿Que los bulos es una cosa de las redes sociales? Hombre, por favor, la mayor fábrica de bulos en España es el periodismo y algunas de sus asociaciones profesionales como la APM. Ya diréis, no, yo no estoy de acuerdo, eso lo ha dicho Iglesias, que es muy radical y no sé qué. Estoy diciendo la puñetera verdad. El problema es que cuando la derecha va con investigaciones prospectivas con el PSOE, en algunas no encuentran nada, pero en otras, por desgracia para este país, han encontrado cosas respecto a las que el PSOE tiene que dar explicaciones y respecto a las que el presidente tiene que dar explicaciones. Y no vale decir, no, es que no tiene nada que ver Cerdán, ni Ábalos, ni no sé qué y tal, toda la izquierda unida. Hostia, toda la izquierda unida. O sea, han salido a buscar cosas y han encontrado mierda. Decir que eso sirve para enfrentar a una derecha más corrupta que nada, sin escrúpulos, con un ejército de periodistas, de policías, que sí, hazme así, que ya termino, de policías, de periodistas, de jueces, sin escrúpulos, pues es muy difícil con buena voluntad simplemente o con buen tono responder a eso. Javier Aroca, que se va a Aroca, si no. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a contarlo para llegar al corte de pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes. Javier, estábamos analizando esto de Ayuso hoy, operación de Estado para hundirnos, a mí y a mi pareja. Dice Marice que los problemas empezaron cuando le conoció. Yo creía que era cuando le pillaron sin pagar Hacienda, pero bueno, ha dicho esto, hay más de Ayuso hoy. No tiene contratos con la Comunidad de Madrid, fue conocerle y ya a partir de ahí su vida se convirtió en el espejo de un gobierno que intenta equiparar o empatar de manera que a su electorado que se lo quiera comprar les valga. Fue conocerle y empezaron los problemas, pero no tiene contratos con la Comunidad de Madrid, pero tiene contratos con alguien que contrata de forma muy suculenta con la Comunidad de Madrid, como el Grupo Quirón. ¿Cómo lo ves? ¿Operación de Estado u operación despiste de Ayuso con los problemas que tiene con la justicia su pareja? Buenas tardes, Aroca, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, no, yo me sumo a la radicalidad que ha expresado Pablo Iglesias. Yo también creo que efectivamente hay una operación de Estado porque el Estado está embarbascado ahora mismo en una serie de cuestiones que son muy difíciles de explicar y evidentemente la señora Díaz Ayuso se delata a sí misma cuando habla sin pinganillo, porque ella suelta, dice, fijaros lo que acaba de decir, dice, hasta que no nos conocemos no pasa nada. Claro, es que precisamente lo que pasa es a partir de que os conozcáis, señora, es que precisamente ahí es cuando se desencadenan los truenos tributarios, los truenos mercantiles y los truenos de las comisiones. Y bueno, y también ha dicho otra cosa que abona lo que acabo de decir sobre las operaciones de Estado. Dice, la prueba es que ha caído el fiscal general del Estado. O sea que, desde luego, si no fuera porque
que es muy grave es para reírse, ¿no? Y que se mantenga y que luego tengamos operaciones tan, en mi opinión, tan descaradas como lo que está ocurriendo con su propio caso, con el propio juez instructor, ¿no? En donde afortunadamente yo creo que la gente, algunos habrán llegado a la conclusión de que efectivamente la UCO obedece órdenes de los jueces, porque así está establecido en las leyes y no puede hacer nada que no digan las leyes. Luego, por tanto, en mi opinión, le da un poco la razón, o toda, al DAO. Cuando el DAO convocó a la UCO, le digo, oiga, investiguen ustedes exactamente lo que diga el juez, no lo que a ustedes se les ocurra. Bueno, yo creo que está quedando todo claro y nítido. Otra cosa es que haya quien lo quiera entender, quien lo quiera comprender, quien lo quiera explicar y, por cierto, quien lo quiera transmitir, porque también estoy en la radicalidad antes expresada a la hora de decir que evidentemente todas estas operaciones de Estado, todo lo que está ocurriendo de desmoronamiento de la confianza en las instituciones, singularmente en el Poder Judicial, tiene mucho que ver también con el papel estelar que está jugando la prensa. Hay una prensa que es una activista, es una parte activa de todo el embarbascamiento que hay en la política española. Javier, hemos visto unas declaraciones hoy del presidente de los obispos diciendo que, bueno, pues una banda de delincuentes puede ser lo que acaba siendo el Estado, el colectivo LGTBI, el orgullo, pecado de Satán, el ingreso mínimo vital, paguitas, en fin. No sé si se asemejaba más a un dirigente de Vox que a un pastor que debiera predicar para la templanza. Bueno, yo lo que sí creo, metiéndome en su propio campo semántico, yo creo que este señor es muy poco cristiano. Porque si fuera cristiano se habría leído los mandamientos y se sabrá ese que dice no dirá falso testimonio ni mentirás, ¿no? Bueno, estamos en un momento ya digamos, de apocalipsis de la propia religión católica, porque estos mandarines de la Iglesia se suman con sotanas y a lo loco a las ceremonias y a los episodios de derrocamiento de los gobiernos civiles, perdón, de los gobiernos, efectivamente, los gobiernos civiles, no de los gobernadores civiles, y bueno, usan lo que sea. Yo creo, vuelvo a insistir, es muy poco cristiano. Yo supongo que el Papa, que tiene que tener buena información, habrá escuchado hoy a este delegado suyo, llamémoslo así, en el rebaño español, ¿no? En el rebaño hispano, y habrá llegado a algunas conclusiones, sobre todo una muy importante, y es que su viaje pastoral, porque fue pastoral, a Hispania, a la provincia hispana. Que firma esta entrevista junto con Chema Gálvez, es Irene Dorta, periodista del País y colaboradora de Todo es Mentira. Muy buenas tardes y enhorabuena por esa entrevista. ¿Qué tal, Risto? Muchas gracias. Sin duda, uno de los personajes que llevamos meses hablando de él y que por fin se pronuncia. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la entrevista? Sí, yo llevaba muchos meses detrás de esta entrevista porque me parecía importante, bueno, me parece importante siempre en general en todos los procesos hablar directamente con los protagonistas, pero en este caso creo que Barrabés tenía una historia particular porque pasó una parte de la investigación en el hospital y esa parte más humana quizás es lo que más me sorprendió de toda la entrevista. Sí, él dice que está en el hospital y que de repente le incautan el móvil y se queda ahí de repente sin saber exactamente por qué. Bueno, habla un poco también de indefensión. Sí, él lo que cuenta, y además lo cuenta de una forma muy gráfica, es que él se ha dicho mucho que tenía un cáncer, no tenía un cáncer, tenía una enfermedad rara por la que le tuvieron que trasplantar o que autotrasplantar toda la sangre del cuerpo y en esos primeros días se quedó muy débil, evidentemente no podía entrar nadie a la habitación y fue cuando el juez Peinado ordenó incautarle su teléfono móvil. Entonces, él dice que de repente vio a dos personas que entraron en su habitación, que no sabía muy bien quiénes eran, que le quitaron el teléfono móvil y le dejaron incomunicado el resto de los días, poniendo en peligro, es lo que él cuenta, su vida, porque cualquier contacto con un humano, con un poquito de tos, pues podría haber sido para él en ese punto bastante letal. Totalmente. Bueno, a mí hay una... si hablamos de lo que tú quieras, pero que quizás la entrevista acaba con una frase que me deja especialmente en shock. Su última respuesta, Fabián, ¿la tenemos ahí? La tengo ahora mismo y te la puedo enseñar, Risto. La pregunta que se le formula es sobre la opinión que él tiene del juez Peinado. Eso es.
¿cuál es su opinión sobre cómo el juez Peinado ha llevado la instrucción? Y él contesta, Irene lo sabe, pues mira, visto lo visto no lo voy a decir, porque eso tiene un coste. Eso tiene un coste. Sí, yo ayer hablaba con un abogado que valoro mucho y me decía, bueno, en realidad cualquier persona que está investigada en un procedimiento penal, ahí está Víctor Ábalos y lo sabe, siente que sus derechos están vulnerados porque al final entran en tu casa, entran en tu intimidad, entran en tu teléfono móvil. Y eso de alguna manera pues es la forma de combatir y de perseguir a veces ciertos delitos, pero es verdad que creo que hay matices y que es importante contar los matices dentro de estos procedimientos porque detrás de estos procedimientos hay personas que también tienen vidas. Entonces yo creo que en el caso de Barrabés, bueno, es bastante gráfico la situación en la que él se encontraba y que esa parte de humanidad que quizás también debería haber estado en un procedimiento judicial, pues no se tuvo. Luego habláis de las cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez en la adjudicación de ciertos contratos. Él dice que son cartas que, bueno, que simplemente que se estilan en cualquier tipo de licitación y que no tienen nada de especial y que no implican nada más, ¿no? Sí, él basa su argumentación en tres patas principales. Por un lado, eso de las cartas de recomendación, que dice que se llaman cartas de apoyo. Eso. Y que hemos repetido continuamente grandes mentiras, por ejemplo, que son cartas de recomendación, o por ejemplo, que él es socio de Begoña Gómez. Él desmiente tajantemente esta última parte. De hecho, dice que ni siquiera la conoce apenas, o sea, que ha estado 2 veces con ella, pero que ni es su amiga, ni ha estado con ella en la nieve, como se ha dicho, ni nada por el estilo. Basa su argumentación, como te digo, en eso, en que esas cartas de recomendación pues son una manera en la que todos los empresarios de alguna manera pues piden para que sepan los licitadores públicos que no son piratas, que hay gente detrás que está apoyando ese proyecto. Y luego en otra pata, que es la que dice que no se ha enriquecido con su relación con Begoña Gómez ni con Pedro Sánchez. Él dice que ya era un empresario muy exitoso, que desde los años 90 tenía un montón de empresas, que ha hablado con un montón de gobiernos y con un montón de personas importantes a las que no quiere señalar porque dice que estamos todos locos y que entonces lo señalaríamos públicamente, pero que simplemente, bueno, que hay 3 contratos que están bajo el foco tanto del juzgado de Peinado como de la Fiscalía Anticorrupción, pero que su actividad defiende que es totalmente legal y que esto ha terminado pues con sus negocios empresariales.